Bueno, es muy bonito estar aquí con ustedes de nuevo. Hemos tenido un tiempo de descanso para yo y Ruth y ustedes saben cuando ya llevas suficiente tiempo en las vacaciones, cuando llegando el último día de las vacaciones dices, pues ya estoy listo de regresar a casa. Así que damos gracias a Dios por el refrescor que Dios nos ha dado. Vamos a estar viendo esta mañana Éxodo 35, versículo 20 y adelante. Éxodo 35, versículo 20 y adelante. Y mientras busquen ese pasaje, déjame recordarles un poco del procedimiento de Éxodo. Empieza Éxodo con los hijos de Israel en esclavitud en la tierra de Egipto. Y es desde aquel punto que Dios se revela a sí mismo como el Salvador, el Dios que salva, el Dios que llevará a su pueblo sacándolos de esclavitud a través de su brazo fuerte, mostrando su salvación más grande, ¿no? Mientras Él nos salvará de nuestra esclavitud a pecado a través de la gran obra del Señor Jesucristo. Y claro, eso termina o vemos en la Pascua más bien, mientras Dios mata al primogénito de Egipto y salva a los primogénitos de Israel y los lleva a Monte Sinai. Y en Monte Sinai los llama como si fuera una nación de sacerdotes, un pueblo dedicado a Él, su pueblo santo, da a su pueblo leyes como cada nación tiene, y Él explica cómo va a gobernar sobre ellos. La vida no será como antes era en Egipto, pero no solamente he venido, dice Él, para salvarlos y darles reglas y ahora decirles, ok, váyanse en sus vidas a vivir sus vidas. En cambio, en la última parte de Éxodo, último tercio de Éxodo, vemos a Dios llamando a su pueblo a adorarlo y a reunir alrededor de él mientras se revela a sí mismo como el Dios, quien morará con ellos y les da el diseño para el tabernáculo. Estamos en medio de esa sección del libro de Éxodo. Ahora, como Dios ha llamado a su pueblo a hacer santidad así a Él, para adorarlo a Él, y veremos cómo ellos responden a aquel llamado, Éxodo 35, versículo 20. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Señor, y todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de marsopa, los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce trajo la contribución revelada para el Señor, y todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra de servicio lo trajo, y todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que había hilado de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las llena de habilidad hilaron pelo de cabra, y los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod, para el pectoral y las especies, y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movió a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, del tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios, de sabiduría, en sabiduría, inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, en el tallado de madera y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le he puesto en su corazón el don de enseñar, tanto él como Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, los he llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de borrador de tela azul, en púrpura, en escarlata, en lino fino y de tejador, capacitados para toda obra y creados de diseños. Y Bezalel, Aholiab y toda persona hábil en quien el Señor ha
ha puesto sabiduría e inteligencia para saber cómo toda la obra de construcción del santuario hará todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Entonces llamó a Moisés a Bezalel y a Oholiab y a toda persona hábil de quien el Señor había puesto sabiduría, y a todo aquel corazón cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla, y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario, y ellos seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana, así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual el trabajo que estaba haciendo, y dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio un orden y se pasó una proclama por todo el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más, porque el material que tenía era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Amén. Que Dios escriba su palabra sobre nuestros corazones. Bueno, si regresamos a algunos pocos versículos de donde empezamos nuestra lectura en capítulo 35, 4 y 5, vemos que Moisés habló a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que el Señor ha ordenado, diciendo: tomad de entre vosotros una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor, oro, plata y bronce. Básicamente lo que está sucediendo en este pasaje es que Dios ha revelado a su pueblo en el capítulo anterior lo que Él quiere de ellos, qué tipo de diseño debe tener el tabernáculo. Dios está diciéndoles: yo quiero morar en medio de ustedes, y para poder facilitar esto, aquí son las dimensiones, aquí es la forma que eso sucederá. Dios les da un patrón, ¿no? Y ahora Dios los envía a través de la boca de Moisés en versículo 20, diciendo: váyanse a sus casas sabiendo el patrón, ¿no?, que les enseñó, y oran, piensan sobre lo que el Señor quiere que traigan para la obra de la construcción y edificación del tabernáculo. Así que la gente regresó y dan a la obra de la construcción del tabernáculo. Ellos dan y abundantemente. Y Dios levanta no solamente gente para dar, sino gente también para trabajar, para hacer el trabajo de hecho, edificar esta estructura. Lo que Dios está diciendo es llamarlos a hacer que a la luz de el hecho de que Él está dispuesto a morar en medio de ellos, que sus corazones deben ser conmovidos para darle bienvenido a Él, para que Él pueda morar en medio de ellos. De una forma parecida podemos ver en nuestro día, nuestro tiempo, nuestras vidas, en nuestra vida como una congregación, y decir que a la luz a la luz como respuesta al hecho de que Dios está disponible y dispuesto a morar en medio de nosotros, que nuestros corazones deben estar conmovidos, activos, para ser buenos anfitriones para Él. Usted y yo necesitamos conmover nuestros corazones para que el Señor more bien con nosotros, porque Él es el Dios del pacto, que dice: yo moraré con ustedes, que a la luz del tabernacular de Dios con nosotros conmueve su corazón para ser buen anfitrión por Él. El fundamento de todo ese pasaje es el deseo de Dios morar con su pueblo. Usted puede decir que el punto número uno es que Dios hace tabernáculo o mora con su pueblo. Ese es un acto lleno de gracia de Dios, ¿no? ¿Por qué escoge Dios tabernacular con Israel, con su pueblo? Bueno, sabemos no fue por causa de que ellos fueran la gente más grande del planeta, ¿no? No el pueblo tan numeroso tampoco, ni el pueblo más poderoso en cuanto a fuerza militar, ¿no? Tampoco la nación con la herencia mejor tecnológicamente o en cuanto a su cultura. Podemos recordar las luchas de Abraham y Sara y Rebeca y Isaac. No es la gente más fértil tampoco, no la gente tampoco más exitosa en criar a descendientes piadosos, como vimos con Jacob y sus hijos, ¿no?, y sus luchas como familia.
Y sabemos aun cuando esta generación de Israel, de hecho, mientras yo estaba lejos, ¿no? Fui de vacaciones, el pastor Wise predicó por ustedes sobre el pecado del becerro de oro, ¿no? No es porque este pueblo sea tan justo en sí mismo que Dios dijera, yo voy a morar con ustedes, no, por causa tampoco de que sean tan maravillosas, agradables al Señor en su propia forma o su propio mérito, ¿no? En cambio, Dios empieza a través de su misericordia del pacto. Yo haré su Dios y ustedes serán mi pueblo. De hecho, el versículo principal para toda la construcción del tabernáculo se encuentra en capítulo 25, versículo 8, donde leemos, dice, que me hagan un santuario para yo morar entre ellos. Para yo morar entre ellos. Yo seré su pueblo, su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y qué consolación hubiera sido a ellos. La semana pasada el pastor Wise habló a ustedes sobre la disciplina de Dios que nos regresa a Él, que aun después de habernos pecado, que Dios se acerca a nosotros y nos dice, yo todavía quiero a ustedes, yo todavía te quiero, te he escogido a ti. Y qué consolación hubiera sido Dios dando el diseño del tabernáculo a Moisés ya, habiendo ya resumido todo, que dice otra vez a Moisés, di a la gente, el plan todavía está ahí, no ha cambiado el plan, el patrón no ha cambiado, todavía seguiré siendo tu Dios y voy a morar en medio de ustedes, así que traigan contribuciones. Así que es en respuesta a la gracia de Dios que son conmovidos a hacer todo esto. De una forma parecida, claro, podemos llegar al Nuevo Testamento y en Juan 1:14 que el verbo llegó a ser carne y tabernaculó entre nosotros, que Cristo vino en la encarnación y vino en la carne y moró entre nosotros y aún en la gran comisión, que es lo que Él nos dice, yo nunca los dejaré ni nunca los abandonaré, ¿verdad? Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Así que este Dios que hace tabernáculo en el libro de Éxodo todavía es el Dios que hace tabernáculo con su pueblo hoy día. Y claro, era el tabernáculo visible para él poder morar en medio de ellos, requería el derramar de sangre para que Cristo muera con nosotros, requería el derramamiento de su sangre a causa de sus pecados. Pero Dios dice, yo quiero estar cerca de ustedes, yo quiero estar cerca de ustedes por mi pueblo para bendición. Yo quiero estar junto con ustedes mientras viajan a través del desierto de Israel. Yo quiero estar con ustedes para que puedan estar protegidos, para que pueda proporcionar por ustedes, guiarles a ustedes en los años venideros. Y alabado sea Dios que Él sigue siendo aquel tipo de Dios a nosotros hoy día. Un Dios que provee, que proteja y guía. Un Dios con nosotros. Así que podríamos a lo mejor ir al libro de 1 Juan y decir, nosotros lo amamos. ¿Por qué? Porque Él primero nos ama a nosotros. Que este Dios que dice, yo quiero estar cerca de ustedes. Luego, ¿cuál es la respuesta correcta para nosotros? Y imagínense unos momentos si le llega una carta en su casa hoy o un correo en su buzón y diga, yo voy a mudarme a su casa el día miércoles, estoy emocionado para estar con usted, firmado a Dios, yo voy a quedarme en su cuarta de visitante. Y si eso sucediera, ¿no? Muchas cosas pasarán en nuestra casa, ¿verdad? Sería tiempo de cosas que creo que nadie de nosotros diría, ya estamos listos, ya estamos armados, la casa está lista. No, creo que estaremos enviando mensajes diciendo, necesitamos ayuda para limpiar partes de la casa, ¿no? Tú podrías ayudarnos a pintar cuál
cuarto y tú puedes ayudarnos a cocinarnos algo. Y sí es cierto, cuando fuimos a visitar contigo vimos que tú tienes tal mueble. Sería genial para poder poner en el cuarto suyo mientras Dios se quede con nosotros. De una forma parecida, Dios está revelando a su pueblo: yo vengo a morar con ustedes. Prepárense. Hagan este lugar, háganme este lugar, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con el pueblo? Es la gracia de Dios que dice: yo voy a tabernacular con ustedes. Quiero pasar tiempo con ustedes. Y su respuesta es que sus corazones son conmovidos. Ahora usted y yo podríamos responder y decir: pues Dios no nos ha dado un diseño, un patrón para un tabernáculo. Y el correo de todos modos no viene los domingos, así que sabemos ningún correo nos va a llegar a la casa diciéndonos: Dios quiere morar conmigo o mi casa. No hay ningún carta que me va a venir, pastor. Pero la carta ya ha llegado, ¿verdad? 66 libros que nos declaran en muchas diferentes formas: sí, has caído. Sí, has pecado. Sí, has hecho que lamento. Pero yo quiero estar contigo. Me importas. Quiero ser y seré tu Dios. Y tú seas parte de mi pueblo. Voy a morar en medio de ustedes. Así que este amor, esta gracia de Dios, el hecho de que Él está dispuesto, de Dios Todopoderoso, a acercarse a gente insignificante como nosotros. Acabamos de cantar del Salmo 138. El Señor, aunque exaltado es, ve a los humildes como nosotros con sus ojos. El Dios Todopoderoso dice a gente como nosotros, una pequeña congregación como la nuestra: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Yo quiero estar cerca de ustedes para protegerlos y cuidarlos y guiarlos. Así que debe, en torno, aun como hizo con Israel, debe conmover a nuestros corazones. Ese es nuestro segundo punto, que necesitamos tener los corazones conmovidos, activos para querer estar con Dios. ¿Cuál es la palabra clave de este pasaje de lo que acabamos de leer? A lo mejor pensarían que la palabra clave es tabernáculo, o oro, plata que hay, o la maniobra creativa, ese tipo de cosas, servicios, servidumbre. Pero muchas veces en el texto la palabra corazón aparece, por lo menos 8 veces aparece. Versículo 21. Todos venían cuyo tenía el corazón conmovido. Versículo 22, venían hombres y mujeres, los con corazones dispuestos. Versículo 26, y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaran pelo de cabra. Versículo 28. Versículo 29, los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movía a traer algo para la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés, trajeron una ofrenda. Versículo 34, también le ha puesto en su corazón el don de enseñar. Y versículo 36, versículo 2, entonces llamó Moisés a Bezalel y a Oliab y a toda persona hábil en que el Señor había puesto sabiduría. Y todo aquel corazón le impulsaba a venir. El Señor, a través del poder del Espíritu Santo, conmovió el corazón del pueblo, diciendo: qué gran Dios tenemos, qué proyecto digno. Nosotros queremos que more entre nosotros Dios, qué gran bendición. Así que el pueblo tenía su corazón conmovido al decir: nosotros deseamos una tienda en que podemos reunir con Dios. Algunas de las evidencias de que sus corazones verdaderamente estaban conmovidos y activos es a través del versículo 36. Vemos que mañana tras mañana ellos seguían trayendo más ofrendas hacia el proyecto, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que ellos no solamente escucharon la palabra sermón, si quieres llamar así, y un día y decir: sí, es algo que debemos hacer. Hemos
hemos hecho eso, entonces ya. Si no fueron a casa después del primer día y dijeron, bueno, wow, Dios es genial y este proyecto es muy digno, así que hay algo más que yo podría agregar la contribución. Hay otra forma que yo podría ayudar. Así que seguían. Mientras ellos están acostados en su cama en la noche y dicen, cantamos eso en Salmo 149, de que aún en sus camas están cantando alabanzas a Dios, aún en sus camas están pensando en ese proyecto y se despiertan en la mañana o despiertan en las madrugadas diciendo, ¿sabes qué? Eso es algo muy emocionante, algo más que yo podría hacer. Dios había conmovido a sus corazones y observan que no era solamente los corazones de los hombres. Los hombres y las mujeres son conmovidos para ser parte de esto. Y podrían decir junto con Salmo 45, mi corazón abunde mientras pienso en la gracia de Dios a mí. Ahora usted y yo sabemos, como creyentes del Nuevo Testamento, que la gracia de Dios es aún más evidente en las páginas del Nuevo Testamento, que la gracia de Dios extendida a nosotros es aún más amplia, aún más revelada a través de la venida de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Así que necesitamos nosotros examinar nuestro corazón y decir, a la luz de la misericordia de Dios a nosotros, a la luz de el hecho de que Él está dispuesto a ser tu Dios y adoptarse a su familia, perdonar sus pecados y llenarse con el Espíritu Santo, ¿usted está en torno conmovido? ¿Es su corazón inclinado hacia Él? ¿Se encuentra usted soñando de estar con Dios? Que mientras usted planea la siguiente semana de su vida, y dices, ¿cómo puede pasar yo 5 minutos extras con Dios el día martes? ¿Cómo puedo yo elevar y exaltar a Dios aún más en mi propia vida? ¿Cómo puedo yo adorarlo más fielmente? ¿Cómo puedo amarlo más? Porque usted y yo, ambos sabemos, todos nosotros sabemos eso, que es fácil. Es fácil meternos en ciertas costumbres en que llegamos a la iglesia, hacemos ciertas lecturas de la Biblia, oramos por ciertas personas, aparecemos en ciertos estudios bíblicos o las reuniones de los creyentes, pero nuestros corazones a lo mejor están lejos, no conmovidos a realmente estar asombrados del gran Dios. Así que necesitamos preguntarnos qué es lo que no he dado gracias a Dios por mucho tiempo. ¿Qué parte de quién es Dios he dejado yo a tratar como lo ordinario, lo de todos los días, en vez de verdades asombrosas? ¿Cómo he dejado yo de estar maravillado y asombrado por el hecho de que el Dios vivo verdadero, de hecho, me tendría en cuenta, en mente, por mí, tan pequeño, pecaminoso que soy, lo pecaminoso que soy? Nuestros corazones necesitan ser conmovidos para que estemos con Dios. Y si son conmovidos nuestros corazones, entonces número 3, usted dará de sus valores para estar con Dios. Moisés llama a ellos que traigan
contribuciones. Y ellos traen sus contribuciones, oro y plata, bronce, todos esos tipos de metales. Ellos traen joyas y piedras. Ellos traen todo tipo de tela, lino fino, cuero, su hogar. Ellos están en sus hogares haciendo hilo y lo demás para ser útil, para ser usado. Y en este pasaje está enseñándonos que están trayendo lo más fino, lo mejor. Acabo de venir de Alaska y aprendimos de ese tipo de tela o ese tipo de hilo. Kiviut, se escribe Q-I-V-I-U-T. ¿Y de dónde viene? Dice que es el estambre fibra más suave en el mundo. Y sale de la panza de un becerro ártico. Hay un animal allá. Y una de las razones por qué es tan caro, porque es muy difícil cosechar. Esos animales no les gusta tanto de querer soltar sus fibras, ¿no? Pero un par de calcetas de ese material se vende alrededor de $240. Usted puede comprar un suéter en Alaska por $1,900. Nosotros no encontramos el color que quisiéramos. Pero usted tiene sentido aquí, no leyendo el texto, de que la gente no solamente está trayendo algodón, no solamente está trayendo las cosas de todos los días, sino los más talentosos, los trabajadores que hacen todas esas telas, están ocupados en su trabajo para que los materiales usados en la casa del Señor podrían ser los mejores. Y ellos dan entonces dispuestos abiertamente, sí, según su habilidad. Los ricos parecen dar más, dan cosas de más valor a lo mejor, pero la gente normal, ordinaria, están dando como pueden también. Y ellos siguen haciéndolo hasta que en versículo 5 del capítulo 36, ¿qué es lo que encontramos? Que el obrero no puede alcanzar el trabajo que tiene que hacer porque están manejando el inventario, todas las cosas que vienen, ¿no? Nosotros tenemos montones de todas esas cosas y está estorbando que avancemos en el proyecto. Necesitamos trabajar, así que Moisés, di a la gente que dejan de dar. Y Moisés tiene que ir al pueblo y decir, ya, suficiente. Ya, no traigan más cosas. Y están restringidos, versículo 6. Está diciendo, nosotros queremos esa tienda, queremos que esté bonito, queremos lo así, porque nuestro Dios va a morar en medio de nosotros. Ahora, necesitamos que se quede claro que mientras Dios nos llama a traerlo con valor para ofrecerlo, nuestras ofrendas nunca nos salvan, ¿verdad? Nuestras ofrendas nunca son dadas para ganar la salvación. Nuestras ofrendas son dadas como a confesar, admitir que tenemos la gracia de Dios, que tenemos la salvación de Dios que se ha ofrecido a nosotros. Pero ¿cómo es entonces que aplicamos todo esto? Pasamos el plato otra vez en ese tiempo, esperando algunos aretes. Bueno, seguramente podemos decir que hay un componente financiero de todo eso, de dar. A lo que está siendo resumido aquí, enseñado aquí, que Dios quiere nuestras ofrendas y diezmos que sean dados de un corazón gozoso. 2 Corintios habla de esto, que el Señor ama al dador alegre, que Él puede hacer más y más abundante en nuestras vidas a través de esto. Pero de hecho, yo quiero apelar a ustedes que sí, dar financieramente está vista aquí en este pasaje, pero que Dios desea más de usted y yo que meramente un cheque, meramente un montón de efectivo, es decir, ya he dado de mis valores, ya terminé.
que si estamos, la verdad, emocionados que Dios esté en medio de nosotros, sobre la idea de la oportunidad de estar con Él y tener comunión con Él, que daremos a Él con ganas, con todo nuestro tiempo, nuestra energía, de nuestro poder cerebral, las cosas que son verdaderamente de valor a nosotros, con prisa llegarán a ser del Señor. Que Dios, yo quisiera tener tiempo contigo. Así que prefiero que tengas mi tiempo, que mi tiempo sea entregado a lo que sea, a otra cosa. Yo creo que es tan fácil para nosotros, como ya he dicho, completar ese requisito de dar fácilmente y seguir adelante con la vida, ¿no? Pero podemos hacer esto y tener un corazón muy lejos de Dios. Pero, la verdad, deseamos que Dios esté en medio de nosotros. Dios dice, yo estoy con ustedes siempre. Pueden clamar a mí en día de dificultad y yo los escucharé. Estoy aquí para pasar tiempo con ustedes cuando sé que quieran. Y con entusiasmo damos nosotros nuestro tiempo al Señor. Le damos buen tiempo, buen esfuerzo de nuestra mente, o es ese tiempo que puede ser útil haciendo otras cosas, mientras Dios se queda con las migajas de mi tiempo y mi energía. ¿Qué es de verdad lo que te valoras, ¿no? Que estimes con valor? Yo creo que ese pasaje nos llama a examinar esto. ¿Qué es lo que en verdad valoro yo? ¿Y cómo puedo yo usar lo que de hecho me tiene más valor para dar al Señor? Para facilitar estar con Él. Así que nuestros corazones tienen que ser conmovidos de estar con Dios. Damos nuestros valores para poder estar con Dios. Y luego el pasaje más adelante describe el trabajo de esos hombres. Además de dar cosas de valor, a dedicar también sus dones creativos para estar con Dios. Debemos dedicar nuestros dones creativos para estar con Dios. Dios levanta a Bezalel, si quieres llamarlo así, el jefe de este proyecto. Él va a supervisar todo lo que pasa aquí. Parece el texto que él tiene mucha experiencia en todas las cosas que necesitan hacer para poder lograr el proyecto. No hay trabajo con oro y trabajo con piedras que tiene que realizarse. Hay cosas de tejer y elaborar cuernos y telas, diferentes cosas, construcción del edificio que tiene que suceder. También Dios levanta a Bezalel y a Oliab para supervisar y administrar todo eso, y luego levanta a un ejército de artesanos, y aún los hogares están siendo usados para hacer suministros para el tabernáculo. Y que es lo que vemos en versículo 31. El Espíritu de Dios viene sobre este proyecto, ¿no? Y da sabiduría, inteligencia, conocimiento, comprensión en toda clase de arte para que eso pueda ser hecho y hecho exitosamente, para que versículo 35, hecho con habilidad, para hacer toda la clase de obra de grabador y diseñador, etcétera, para el Señor. Así que para la construcción de tabernáculo no solamente hay que tener un corazón dispuesto, no solamente tienen que traer sus valores, sino también tenía que tener un espíritu de dedicación, dones dados por el Espíritu Santo para que la obra pueda ser realizada y con talento y habilidad para el Señor. La creatividad era necesaria y tiene que aplicarse. Uno de los lugares en que lo vemos muy claramente esto, si usted estudia a través de los libros de Éxodo, en donde la creatividad era necesaria, es que hay
hay mucho detalle, ¿no? En estos pasajes sobre las cortinas y las conexiones las cadenas y el efod y todas las cosas. Hay muchos detalles. Y a lo mejor pensemos a veces, hay demasiado detalle aquí. Pero qué tal si le dijera a usted, pues ve a casa y edifica eso, construye eso. Bueno, de hecho, hay mucho detalle que no es mencionado aquí. Así que el Espíritu Santo está obrando en la habilidad de esas gentes, esas personas. Y de hecho hay espacio que Dios da adentro de su patrón y su diseño para habilidad artística, para la habilidad artística de la comunidad, para aplicarse. A lo mejor digamos en su edad y tiempo que es algo parecido, que Dios nos ha llamado a cantar los salmos, ¿no? Pero no nos ha dado un libro de música. Así que necesitamos tener la música. No estamos cantando en hebreo original. Así que hay necesidad de que sea algo poética que concuerda con la letra, con la música. No solamente estar leyéndolos o intentando decirlos, leerlo en unidos. Y de hecho vemos que las mismas necesidades artísticas se encuentran en la iglesia hoy día. ¿Cómo aplicamos esto ahora? Bueno, una cosa que quiero que noten y piensen eso, dado el contexto aquí, a lo mejor podemos estar muy tentados al leer a través del libro de Éxodo, al decir el incidente con el becerro de oro, muestra que no hay espacio para la creatividad humana en cuanto a servir y adorar a Dios. Pero de hecho, el proceso del libro de Éxodo nos enseña lo opuesto, que Dios todavía tiene un lugar para dado dones creativos. Así que, ¿cómo aplicamos eso? Bueno, es de hecho algo que yo quisiera decir. Necesitamos hacer mejor en esto como congregación, que como líderes en la congregación. Porque no estoy seguro que podemos leer sobre todo lo que hicieron Bezalel y Oliab y decir que la aplicación es que debes inscribirte a servir el café la otra semana. Debe haber más oportunidades para los dones de gente que solamente estas cosas, ¿no? Pero también necesitamos comprender que a la luz del incidente del becerro de oro, que esa no es una invitación que todos hagan solamente lo que quisieran hacer, que es decir, no hay fronteras, no hay reglas, solamente necesitamos buenas intenciones. No, así que no solamente estamos instruidos aquí a decir, bueno, si tú tienes talento como pintor, puedes ir a casa y pintarnos imágenes de Dios. No. Así que ¿cómo es entonces que conectemos esas dos ideas? Un Dios que dice, voy a morar en medio de ustedes, y les he dado dones creativos, yo he dado sabiduría, habilidad y talento. ¿Cómo es que apliquemos todo esto? Bueno, yo creo que como individuos podemos hacernos la pregunta, ¿cómo puede usted diseñar espacios en su vida para estar con Dios? ¿Cómo es que diseñas y cómo puedes esforzarte más para crear espacios para estar con Dios? Y a lo mejor piensa usted lugares físicos y puede ser una aplicación de esto, ¿no? Bueno, yo podría trabajar mucho en un closet de oración. Necesito tener un lugar en que yo puedo irme, no estar distraído y pasar mejor tiempo con el Señor. Ok, puede ser un lugar físico, pero también puede ser como diseño espacios, lugares mentales, lugares en el tiempo para enfocarme más en el Señor. Sabe que cada vez que quiero orar encuentro que estoy cansado o distraído. Ok, no había pensado en caminar por mi colonia y orar por mis vecinos mientras ando. O puedo organizarme mejor en hacer. Algunos de nosotros no somos muy dotados artísticamente, pero
podemos hacer agendas, ¿no? O por lo menos puedo hacer una agenda en cuanto a cómo pasar una hora con Dios, cómo pasar tiempo, cómo pensar cosas, cómo hablar con Él, cómo orar, cosas que quiero buscar su rostro en cuanto a esos asuntos, cosas que yo pienso que Él quisiera escuchar de mí. Puedo hacer una agenda. He hecho un espacio, si quiere llamarlo así, en el tiempo, usando la creatividad que alguien como yo tenga para poder más estar con el Señor. Puede pensar también, yo creo que otra forma de pensar en todo esto es, piensen en planear una cita y en este caso planeando una cita en que estarías con el Señor. Yo creo que muchos de ustedes, muchos de nosotros tenemos que admitir, el tiempo que pasamos con el Señor es muy arreglado, ¿no? Así que mañana cumplimos 24 años, ¿no? Casado con mi esposa y cada vez que vamos a una cita, iremos a las 5:30, vamos al mismo restaurante pidiendo la misma comida y vamos a casa una hora después. Y digo usted, qué matrimonio triste, ¿no? Qué horrible eres de hacer citas románticas. Así no funciona, ¿no? Pero espiritualmente yo creo que así funciona nuestra mente. Es que podemos llegar a nuestra vida espiritual y decir, yo dejo mi creatividad, yo dejo los dones que Dios me ha dado afuera, yo me siento aquí en esta caja y vuelvo a repetir las mismas cosas una y otra vez, como he hecho en la última década o 40 décadas, 4 décadas más bien. Así que necesitamos aplicar la creatividad. ¿Cómo puedo yo mejor pasar tiempo con Dios? ¿Cómo puedo yo variar el tiempo que paso con Él? ¿Cómo puedo yo conmoverme a alabarlo más, orar a Él más, estar más empapado con su palabra? No necesito solamente leer un capítulo todos los días, resumir mi vida. A veces voy a leer un solo versículo, a veces voy a leer 8 capítulos. Va a haber variedad y en hacerlo estoy ejercitando creatividad. Puedo escribir oraciones. ¿Cómo puedo enfocarme? ¿Cómo puedo tener tiempo enfocado especial con el Señor? Así que yo creo que nosotros sabemos cómo hacer eso en cuanto a nuestras relaciones humanas. Sabemos cómo hacer esto en cuanto a descansarnos y relajarnos. Yo marqué a uno de ustedes. Ayer yo pude escuchar la ópera. Yo imagino que uno de ustedes estuviera disfrutando de ópera y tomando un té y el pastor me está interrumpiendo. Nosotros sabemos cómo hacer un espacio así para nosotros. Si yo le dijera, encuentre una forma de relajarse y divertirse 2 horas hoy o mañana, como sea, ¿no? Al instante usted tendrá una idea de cómo se ve esto, ¿no? Pero si yo le dijera, piensen cómo pasar 2 horas con el Señor. 2 horas. ¿Cómo podré yo llenar 2 horas con el Señor? Y esto muestra que no estamos usando nuestra creatividad. Así que el pueblo de Dios dice, voy a morar en medio de ustedes. Y ellos dicen, eso es tremendo. ¡Qué bendición! Y Dios los conmueva entonces para que digan, nosotros queremos darte lo que es de valor a nosotros. O que Dios nos conmovería a decir lo mismo. Queremos, Dios, que tengas nuestro tiempo, nuestro poder mental, nuestra energía. Y usaremos esto también luego para buscar formas creativas para pasar tiempo contigo, para estar contigo. Último punto. Un punto más. Número 5. Incluyen otros en su preparación de estar con Dios. Este nunca era un proyecto de una sola persona, ¿verdad? Siempre había sido un proyecto del pueblo de Dios que tenía en vista el entorno cooperativo. Así que Besel y Oliab no solamente estaba ahí para hacer trabajo, sino también enseñar a otros, versículo 34, y para incluir a otros en el trabajo. Necesitamos reconocer que mientras Dios edifica su lugar santo, que nunca en todas las escrituras
solamente se trate de usted y su oración en su closet, ¿no? Primero de Pedro capítulo 1 y metiendo en capítulo 2 que leemos antes, se trata del entorno corporativo de toda la iglesia. Ustedes como piedras vivas están siendo edificados, construidos como morada de Dios. ¿Verdad? No hay una sola piedra. No existe ningún templo de una sola piedra. Hay un templo de muchas piedras que Dios está levantando. Así que además de ser creativos y pensar cómo puedo yo pasar tiempo significante con Dios, necesitamos también decir cómo puedo facilitar y aumentar qué tipo de comunión con Dios, no solamente para mí, sino para los demás en la comunidad también. ¿Cómo puedo yo hacer esto para mi familia, en la adoración familiar? ¿Cómo puedo asegurar que cuando leemos la palabra de Dios no estamos solamente pasando por los mismos movimientos y acciones un día tras otro, sino estamos comunicando con Dios? ¿Cómo es que cuando hablo con mi esposa sobre las cosas espirituales estoy ayudándole, como dice Efesios 5, que debo lavarla con agua, la agua de la palabra? ¿Cómo podemos asegurar que en nuestras clases dominicales que vamos a empezar en unas semanas, especialmente ustedes quienes se inscribieron para enseñar a nuestros niños, cómo podemos asegurar que aquellas clases no solamente se trata de asegurar que los niños nuestros conozcan los nombres de los 12 tribus y que podrían contestar todas las preguntas de trivia, sino como decimos, queremos que todo se trate de morar con Dios, conocer a Dios y tener comunicación con Él. Así que necesitamos incluir a los demás y tenerlos en mente también mientras pensamos en estar con Dios. Porque al fin y al cabo todo eso se trata de hacer ¿qué? De edificar, construir un lugar por Dios en que Él puede morar, en que Él puede reunir con nosotros y también donde podemos conocerlo y reunir con Él. Y alabado sea Dios que Dios es que empezó todo este proyecto, y que Él es que está entregado a todo eso, comprometido a eso. Él va a morar con nosotros. Dice Él, yo enviaré el sacrificio, yo voy a abrir las puertas del cielo y voy a purificar sus corazones para que al fin y al cabo termina la Biblia con el mismo concepto de tabernáculo de Dios que está con los hombres, y Él reinará y morará con nosotros para siempre. Y alabado sea Él, que Él nos purificará para que nunca estaremos distraídos y nuestros corazones nunca estarán lejos de Él, nunca jamás. Pero por lo mientras ha llamado que usted y yo, mientras anhelamos aquel día, como pueblo conmovido por la gracia y bendición de Dios, a decir, Dios, nosotros somos un pueblo que desea estar junto a ti, cerca a ti. Así que le damos de un corazón dispuesto lo que nos tiene valor. Y vamos a estar meditando y pensando en cómo pasar más tiempo contigo, mejor tiempo contigo. Incluir a los demás en esto también. Y que Dios sea glorificado y nos dé gracia a nosotros mientras busquemos a tenerlo a Él en medio de nosotros juntos. Amén. Señor, te damos gracias por este gran pasaje de tu palabra y te damos gracias por las formas en que tú conmoviste a Israel para participar en la casa que tú habías recetado y la casa que tú estabas edificando. Te damos gracias por este buen ejemplo a nosotros. Señor, pedimos que hagas lo mismo con nosotros. Señor, tú sabes que nuestros corazones muchas veces se enfrían hacia ti, distantes, lejos, que podemos luchar en nuestras relaciones contigo en vez de estar asombrados delante de ti,
que podemos quejarnos a veces, necesitando pasar tiempo contigo. Y no es algo que muchas veces tenemos mucho entusiasmo. Así que pedimos que nos des nuevo entusiasmo, nuevas ideas, formas en que podemos prácticamente entregar nosotros, dar de nosotros a ti y dar a nosotros para estar cerca de ti. Haz esto, nosotros pedimos por Cristo, oramos, amén.